Shalom amigos oyentes de nuestro canal, estamos en la sección Desmontando Profecías y estamos con una profecía sumamente interesante, el nacimiento virginal. ¿Por qué el nacimiento virginal es una profecía que hay que desmontar? Sabemos que en el mundo cristiano esta es la piedra fundamental, casi podría decir yo que es la profecía más importante del mundo cristiano. Al decir que Jesús nace de una virgen, le hacen diferente a cualquier otro ser humano y por ello demuestran, según su parecer, que Jesús tendría que ser el Mesías. Además, lo atribuyen a una profecía dentro de lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento. Hoy veremos cómo en realidad el Tanaj no indica nada de esto, sino que ha sido una profecía falsamente atribuida, mal entendida y mal leída. Pero para hablar un poquito de esto tenemos que ir inmediatamente al contexto cristiano, entender cómo funciona el contexto cristiano de esta profecía mal atribuida. Esto lo encontramos en Mateo 1, 18 al 23. Leeremos para este video, para este estudio, vamos a leer la Reina Valera 1960, que es la traducción que más se utiliza en el mundo cristiano, y para los textos hebreos utilizaremos la versión llamada La Biblia Hebreo-Español de la editorial Sinai, versión castellana conforme a la tradición judía por Moisés Cat Nelson, nueva edición revisada. Entonces estas dos Biblias vamos a utilizar para el estudio del día de hoy. Bien, comenzamos entonces con la lectura de la Reina Valera 1960 en Mateo 1, 18 al 23, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la parte más importante de la profecía, digámoslo así, el verso 22, que todo esto ha de acontecer porque el profeta dijo que iba una virgen a concebir y a dar a luz un hijo y le iba a llamar Emmanuel. Bien, veamos entonces qué tan real es este texto en torno a la lectura de Isaías 7:14, que sería el texto. La vamos a leer de la misma Reina Valera para ver cómo en la misma Biblia ocupada por los cristianos dice y si se cumple o no. Isaías 7:14, la Biblia cristiana 1960, Reina Valera, dice de la siguiente manera: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí entonces cumpliría. Pero, ¿cuál es el tema? Contexto. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Esa es una frase que me ha gustado mucho y que la voy entendiendo cada día más. Dado que no podemos, si somos serios en el estudio teológico, en el estudio bíblico, no podemos tomar un texto y sacarlo de su contexto al cual pertenece y simplemente aplicarlo, que es lo que hace en este caso el escritor de Mateo. El contexto de Isaías 7:14 debe ser el capítulo 7 de Isaías. Pero antes de revisar el contexto, revisaremos aún algo más fundamental: el texto en hebreo. El texto en hebreo del libro de Isaías nos debe dar luces ya de algunos errores que comete el mundo cristiano. Revisando el texto nos encontramos con lo siguiente. El texto en hebreo, según la misma Reina Valera 1960 interlineal, esto se refiere a que está por un lado en hebreo, por otro en español. En hebreo dice de la siguiente manera: Lahem iten Adonai hu lahem ot. He aquí por tanto que Adonai les dará una señal, una ot. Y neja alma Ara be Yelet ben Bekarat Shemo Immanuel. He aquí que la alma, ya vamos a revisar qué significa esa palabra, estará encinta, tendrá un niño y le llamará por su nombre Immanuel. ¿Por qué es importante revisar la palabra que utiliza
alma, según esta versión interlineal, vamos a encontrar que tiene números Strong. Esto es para revisar el significado en un diccionario Strong, de números Strong. El 5959, el cual nos lleva al Strong hebreo 5959, alma, que significa muchacha. Muchacha, joven. El erudito en filosofía Abraham Gileadi tiene su propia versión de Isaías, en la cual el verso cita de la siguiente manera: por tanto, mi Señor por sí mismo te dará una señal, la mujer joven embarazada dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Bien, aquí podríamos entrar a tratar de luchar un poco diciendo, bueno, pero ¿qué clase de señal es esa? ¿Qué importa si es una joven o una virgen? Importa en el sentido de que la palabra alma no significa virgen. En hebreo esa palabra es betula. Algunos podrían citar a la Septuaginta, ese Targum escrito por los 70 sabios. Cuando hablamos de Targum, a todo esto nos referimos a una versión de la Torá, una traducción de la Torá. Los Targumim, eso es lo que eran. Y el Targum de la Septuaginta utiliza la palabra griega partenos, que significa virgen. Y podríamos entrar en una discusión eterna si en realidad es importante o no que la palabra diga virgen o diga joven, si finalmente la señal era la misma y Jesús la cumplió. Bien, para eso entonces es que es importante revisar el contexto del capítulo 7 de Isaías. Y nos vamos a dar cuenta que es más, en un metacontexto, o sea, en un contexto grande, el capítulo 7, 8 y 9 de Isaías son un mismo tema. Y en ese tema vamos a encontrar que no hay profecía tal como que el Mashiach, porque esto es lo que nos están diciendo, que el Mesías de Israel debe nacer de una virgen o de una joven o de quien sea, porque el que nace aquí de esta joven no es el Mesías. Y de hecho es más, cumple una función específica dentro del contexto de la lectura. Por eso les pido que me acompañen en la lectura con su Biblia en mano de estos capítulos. Para esta lectura vamos a utilizar la versión de la Biblia hebreo-español, segundo tomo, los profetas posteriores, la versión hebrea traducida al castellano de Moisés Catnelson de la editorial Sinai. Leamos entonces cómo nos dice el capítulo 7. Y ocurrió en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén en son de guerra, pero no pudieron prevalecer contra ella, y ello le fue referido a la casa de David. Siria se ha aliado con Efraín. Le dijeron al rey de Judá, su corazón se conmovió, y también el de su pueblo, como los árboles del bosque se conmueven con el viento. Y le dijo el Eterno a Isaías, anda ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, en el camino del campo del batanero. Y dile, cálmate y tranquilízate, no temas, y que tu corazón no se desmaye a causa de esos dos cabos de tizón humeante, por la ira furiosa de Resín, rey de Siria, y del hijo de Remalías. Porque Siria ha aconsejado el mal contra ti, y también Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, subamos contra Judá, y que la hostiguemos, hagamos en ella una brecha y pongamos un rey en medio de ella, o sea, al hijo de Tabel. Así dice el Señor Eterno, eso no tendrá lugar, ni sucederá, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada de modo que no sea más un pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no tuvierais fe, de seguro no seríais establecidos. Y el Eterno volvió a hablar a Acaz, diciendo, pide para ti una señal del Eterno tu Dios, pídela en lo profundo o en lo alto. Pero respondió Acaz, no pediré ni tentaré al Eterno. Y dijo el profeta, escuchad ahora, oh casa de David, ¿es ya pequeña cosa para vosotros cansar a los hombres, que queréis también cansar a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una doncella dará a luz un hijo al que llamará Immanuel, Dios es con nosotros. Comerá leche cuajada y miel cuando sepa rechazar el mal y escoger el bien. Sí, antes que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, la tierra cuyos dos reyes te atemorizan será desolada. El Eterno traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no llegaron desde el día en que Efraín se apartó de Judá,
traerá sobre ti al rey de Asiria. Y sucederá ese día que el Eterno silbará a la mosca que está en los confines de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se depositarán en los valles desolados, en las cuevas de las rocas y sobre todos los espinos, sobre todas las zarzas. En aquel día el Señor afeitará con navaja por medio del rey de Asiria, desde la cabeza hasta el pelo de los pies y también la barba. Y ocurrirá en aquel día que un hombre criará una vaca y 2 ovejas, y acontecerá que por la abundancia de leche que dará, él comerá leche cuajada, pues cada uno que quede en medio de la tierra comerá leche cuajada y miel. Y ocurrirá en ese día que cada lugar donde había 1000 vides de valor de 1000 siclos sean abandonados, y los espinos y a los espinos y a las zarzas. Con flechas y con arco irán allí los cazadores, porque toda la tierra estará llena de zarza y espino. Y a las colinas que ahora se labran con la azada no vendrán por temor de las zarzas de los espinos, servirán para ganado vacuno y para las ovejas. Ese es el capítulo 7 de Isaías. Bien, entonces revisemos el contexto, lo acabamos de leer. Pero aunque lo leamos muchas veces, de pronto hay gente que no entiende el contexto. Esto lo que nos dice es que en los tiempos de Acaz, Rezín de Siria y Pekah de Israel planearon tomar Jerusalén. Le dijeron a la casa de David, esto se refiere al rey de Judá, que Siria se había aliado con Efraín. Cuando se utiliza el concepto de Efraín, se refiere al reino de Israel. Sabemos que los reinos se dividieron. Entonces él tuvo mucho miedo. Dios le encomendó a Isaías que fuera junto con su hijo y le dijera: cálmate, tranquilízate, mira que esto no va a pasar, porque resulta que estos reinos son como cabos de tizón que humean, o sea, son una cosa pequeña ante Dios. Porque aunque han dicho que van a hacerte el mal, el Eterno te está diciendo a ti, Ahaz, que se dice en hebreo, pide una señal, porque has de saber que en 65 años este reino de Efraín va a ser quebrantado. Sabemos que primero el reino de Israel fue el que pereció. Y Acaz dijo: no quiero pedir señal. Por lo tanto, Isaías de alguna manera lo reprende y le dice: mira, resulta que eres molesto para los hombres, y también a mi Dios eres molesto, no crees, pero el Señor te va a dar una señal. Y aquí la doncella, la alma, la joven, va a concebir y va a dar a luz un hijo, al que llamarás Dios con nosotros. Porque es importante entender que este hijo era la señal de algo que no tiene que ver con el Mesías. Era la señal del texto siguiente, el texto 15. Comerán leche cuajada y miel, y cuando sepa rechazar el mal y escoger el bien. Sí, y antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, la tierra cuyos 2 reyes te atemorizan será desolada. Ese es el contexto. Es más, lo podemos leer inclusive de la Reina Valera. Leamos el verso 14 y el 15. Por tanto, el Señor mismo dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Este es el contexto verdadero de la profecía. No hay otro contexto. La destrucción de estos pueblos que estaban atemorizando a Judá. Es más, en el mismo verso 20, vemos en la versión de Reina Valera 1960, dice: en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. O sea que va a haber una pelea interna entre los sirios para destruir a Israel, y Judá no va a tocar parte en eso. No va a tener parte en eso, no va a ser destruida. El reino de Judá va a ser protegido. Y este niño que nace es la señal. ¿Y dónde sabemos que este niño es la señal de que eso va a pasar y que ese niño va a nacer ahí, dentro de estos contextos, dentro de este tiempo, y que no tiene nada que ver con el Mashiach que vendrá, no tiene nada que ver con el Mesías, no tiene nada que ver con Jesús ni con nada? Porque lo vemos aquí en este contexto de inmediatez. Y vemos el verso 8. Y veamos el verso 8 y vamos viendo cómo también se van cayendo estas ideas. Porque como les decía al principio, versos 7, 8 y 9 son un solo contexto y el mismo. Y me dijo el Eterno, dice la versión la versión hebrea de la editorial Sinai. Me dijo el Eterno:
Toma una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes: Maher Salal Hashhaz. El despojo se apresura, la presa se apura. Y tomaré por testigos veraces a Urilla, el Cohen, el sacerdote, a Zaharayahu, hijo de Jerebequías, y me acerqué a la profetisa y concibió y tuvo un hijo. Esto es sumamente importante. Lo leo ahora de la versión Reina Valera 1960 para que vean que aquí no hay cambios. Me dijo, y aquí ocupan el nombre que ocupan ellos, el nombre con J, me dijo el Señor, voy a decir yo: toma una tabla grande y escribe con ella en caracteres legibles tocante a Maher Salal Hashbaz, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jebequerías, y me llegué a la profetisa, la cual concebió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor: ponle por nombre Maher Salal Hashbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín, el hijo de Remalías, que es el rey de Israel, a todo esto. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosa y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas las riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al bebé que nació, a Emanuel, el cual no es otro que Maher Salal Hashbaz, el cual no es otro que el hijo de Isaías. Estos niños, este hijo de Isaías, este niño, es la señal de que antes de que este niño creciera, la guerra iba a ser entre los asirios y el reino de Israel, y Judá no iba a tocar parte alguna. Por eso dice: y llenará ancho de tu tierra, dice el verso 8, oh Emanuel. Le está hablando a este niño como una señal. El verso 9 de la misma Reina Valera, estamos leyendo: reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, porque Immanuel. He ahí la señal. La señal era el hijo, de que Dios iba a estar. ¿Cómo sabemos que los hijos del profeta son señales? Porque él lo dice más adelante. Sigamos leyendo de la misma Reina Valera, capítulo 8:11 de Isaías, dice: porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Aquí estamos hablando de la confusión, digamos que manifestarán los que no creyeron al Señor. Y el 16 dice: ata el testimonio, sella la ley, la Torá entre mis discípulos. Esperaré pues a el Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y este verso, por favor, pongan mucha atención. 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señal y presagio en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si lo vemos en la versión hebrea, 8:18 dice: he aquí yo y los niños que el Eterno me ha dado como señal y maravillas en Israel por parte del Eterno de los ejércitos que vive en el monte Sión. Aquí especifica claramente que los hijos de Isaías eran las señales vivas de los acontecimientos que ocurrirían, y sus nombres eran señales dentro de ese contexto. En este caso, Immanuel, Dios con nosotros. Veamos más adelante. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá, a la ley y al testimonio. Si no digiere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es sumamente importante que lo entienda el mundo cristiano. Nosotros no podemos creer, el mundo judío no puede creer, y cualquier persona que estudie la Biblia no puede creer simplemente textos fuera de contexto. Tiene que consultar
a dos bases fundamentales, a la Torá y al testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Los profetas son el testimonio, la Tanaj, a la Torá y a la Tanaj, a la Torá, a los Nevi'im y a los Ketuvim. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no es real, no corresponde. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en la tiniebla, porque no creyeron, porque no entendieron, porque no escucharon el contexto. Aquí vemos, hasta acá estamos viendo cómo el capítulo 7 con el capítulo 8 se entrelazan para hacer un solo contexto. Ya en adelante podemos ver que el capítulo 9 también es parte de ese mismo contexto. No lo voy a leer acá para no alargar más este estudio, pero lo leeremos en el futuro, también lo cotejaremos. Palabras finales sobre esto. Queda desmontado el nacimiento virginal del Mesías, supuestamente, porque el judaísmo se basa en la Torá y el testimonio. Porque la Torá y el testimonio no nos dicen que el Mashiach vaya a nacer de una virgen. Esta es una idea pagana. Los paganos tenían estas ideas de nacimientos virginales porque ellos quieren crear héroes. Es más fácil para ellos crear un héroe, tener una creación de un Hércules, de un Mitra, de un Buda, que si bien son personajes que igual transmiten cosas positivas, muchos de ellos, enseñanzas que están bien y todo eso, no son parte del entendimiento hebreo. El entendimiento hebreo nos dice otra cosa, y vemos que entonces Isaías 7:14 en su contexto, en su metacontexto, su contexto total, no refiere el nacimiento del Mesías, y menos el nacimiento de una virgen, sino que se refiere a un niño, que no es otro que el hijo del profeta, el cual, según la misma profecía, son parte de los hijos que el Eterno le dio al profeta como señales en Israel, y que tienen que cumplir con la Torá y con el testimonio, tal como dice el verso 20. Eso que os sirva de enseñamiento y de testimonio, que hable conforme a la Torá, como dice en la versión Reina Valera, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y lamentablemente tenemos que decir que esta idea de la profecía del nacimiento virginal, que se toma como piedra fundamental en el mundo cristiano, no es otra cosa que una confusión y una falsedad. Hasta acá el estudio del día de hoy, esperando que se encuentren muy bien, que lo puedan analizar y que en última instancia no nos crean a nuestras palabras, no crean a lo que nosotros estamos enseñando, cotejen la información, la tienen, sin importar la versión de la Biblia que tengan, sabiendo que si bien hay diferencias y todo esto, la lectura es sumamente importante y la iluminación que el Todopoderoso nos pueda dar a cada uno de nosotros para salir de los pensamientos errados, para tener un pensamiento purificado y limpio y poder entender cómo es sumamente importante el contexto dentro del texto, para que no se transforme en un pretexto. Shalom, saludos de su querido y fiel amigo, el profesor Villarroel, esperando que se encuentren muy bien. Shalom y será hasta la próxima.